Muy buenas tardes para todos los que se encuentran en el día de hoy. Mi nombre es Diana Montoya, analista de servicio al cliente en Grupo Intel. Vamos a compartir hoy nuevamente un espacio de mucho aprendizaje. Esperamos que sea de mucha utilidad para todos, que se puedan quedar hasta el final, que a través del chat puedan interactuar con nosotros, con la profe. Muchas gracias a todas las personas que a través del chat se conectan, nos saludan, nos dicen desde dónde se encuentran. Por ejemplo, Marinela que nos dice que está desde La Guajira. Saludos, muchas gracias por estar acá presentes. Les recuerdo que estamos celebrando nuestro aniversario número 12 y en este caso, con nuestro aniversario, nos encontramos en este momento con un 30% de descuento. Este descuento está habilitado únicamente hasta el día de mañana, 1 de diciembre. Entonces, para que por favor todos puedan adquirir sus cursos, prepararse, recuerde que los preparamos para las competencias que les van a evaluar. Entonces, para que todos vayan a nuestra página, conozcan las ofertas que tenemos, adquieran estos cursos con los descuentos que tenemos, que normalmente no brindamos el 30%. Entonces, para que se animen todos y puedan iniciar con su preparación. Recuerden además que vamos a estar brindándoles este tipo de espacios. Ya cada curso tendrá sus espacios para este tipo de encuentros. Entonces, todos muy pendientes. Por acá Cata nos pregunta que si las técnicas de estudio están enfocados a todos los tipos de concursos, y sí. Las clases que hemos estado brindando en esta semana, que han sido gratuitas, son en general. Entonces el aprendizaje va a ser para todos. Adicional a ello, las clases quedan grabadas en nuestra plataforma, en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Entonces ustedes los van a poder volver a visualizar en el momento en que quieran. Lo pueden compartir con sus conocidos. Entonces, para que lo tengan súper presente. Ya ahorita a través del chat yo les robo un poquito de espacio para que para poderles compartir lo que es el enlace de nuestra página. Les voy a compartir además dos enlaces, uno que es un simulacro gratuito para el concurso Ascenso Docente y otro que es uno para el concurso Superintendencias. Así ustedes no estén participando de estos concursos o no lo vayan a hacer, pueden desarrollar los simulacros, no está de más hacerlo, aprender mucho. Entonces no hay problema en que se puedan registrar en esto. Por acá Cata ya nos había preguntado sobre el tema de la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre, o el tema del día de hoy es técnicas de estudio. Entonces, todos muy atentos, todos muy pendientes para que podamos aprender demasiado con nuestra profe. Vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima profe. Hoy vamos a estar nuevamente con la profe Jessica Bendaño. Vamos a saludar a nuestra profe. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola Diana, buenas tardes para ti, para todos y todas las que se encuentran conectados. Sigo viendo personas nuevas, aunque, por ejemplo, Cata es una estudiante constante de estos encuentros. Entonces, bueno, saludo. Hay gente de Cúcuta, de Villavicencio, de Supía, de Tunja. Entonces me encanta ver pues como que hay personas, digamos que desde los diferentes lugares del país. Hoy vamos a estar, hoy vamos a estar trabajando técnicas de estudio, el sumillado y el subrayado, como ejercicios que nos permitan potenciar la habilidad de leer bien, ¿sí? Esto que vamos a trabajar pues requiere de tiempo, de práctica, y por eso es importante que hagan conciencia sobre cómo estamos leyendo para poder empezar a leer de mejor manera y luego más rápido, que es lo que se necesita
para este tipo de pruebas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, nada, hoy la clase va a ser muy práctica, entonces necesitamos que tengan como mucha disposición para participar. Listo, Jessy, muchísimas gracias. Y te voy a robar otro minutico. Veo Dale. que Janet hace un comentario respecto al curso anterior. Yo quiero aclarar algo. Toda la preparación que se brindó en el curso anterior fue con base a las competencias que se tenían establecidas en los acuerdos a evaluarse. Ese tipo de competencias fueron en las que se preparó cada estudiante, incluso tuvieron muchísimas clases para este concurso que ya pasó. Entonces, no es que el curso estuvo muy descontextualizado, se presentaron cambios, los cuales la universidad no indicó. En nuestro canal de YouTube hay una clase en vivo, la cual nos acompañó un profe llamado Aarón, y él nos explicaba algo relacionado con ello, con los cambios que se presentaron, porque a veces recibimos comentarios muy negativos, que no están de más verlos o escucharlos, pero que en parte tampoco es que nosotros seamos los culpables de esto. Entonces, esta aclaración para Janet. Había visto otra pregunta. ¿En qué consiste el punto de autoevaluación de ascenso? De pronto, Jessy nos puede ayudar con esta pregunta. Yo honestamente todavía no he tenido tiempo, porque estos días para cerrar el año escolar es una locura. No he tenido tiempo de mirar cuáles han sido pues como los documentos que se han generado respecto del ascenso, ¿cierto? ¿Qué tengo más o menos pues como presente? Que en ese ejercicio de autoevaluación, obviamente, con base en unos criterios, ¿sí? Cada docente tiene que realizar un ejercicio autocrítico respecto de su práctica pedagógica, no solamente de la práctica en términos pues del aula, sino también de la gestión. Tiene que estar enfocada en las gestiones en las que tienen desempeños los docentes o directivos docentes, dependiendo de pues hacia dónde se vayan a presentar. Entonces, se les, pues digamos que tienen que tener en cuenta asuntos de gestión de aula, como planeaciones, proyecciones, digamos, herramientas didácticas, tecnológicas, etcétera. Y con base en todo eso, pues, hacer un ejercicio de autoevaluación, como su nombre lo indica, que va a tener un 5% en la prueba total, que un poco es para confrontar también lo que se supone van a sacar en la prueba pedagógica, ¿sí? Que es el 45% que se evalúa, ¿sí? Entonces, digamos que es confrontar cómo me evalúo yo y cómo me evalúa el modelo, y cada uno tiene pues el modelo del Estado que va a ser a través de esta prueba pedagógica, y cada uno tiene pues como estos criterios siempre desde el cargo que desempeñen. Por ejemplo, quienes vayan a presentar el ascenso en los directivos, pues tienen que evaluar, por ejemplo, su gestión administrativa, ¿sí? Pues todo lo relacionado con cómo funciona, dependiendo de si es rector o coordinador o director rural. Entonces, si nos toca, pues yo no he leído todo lo que ha salido, como les digo, solamente pues como lo básico, y nos toca esperar ya las rúbricas o las guías que saque luego la CNSC con la universidad que quede encargada sobre cuáles van a ser esos criterios de autoevaluación. Y yo quiero reforzar algo que tú decías hace un momento respondiéndole a Janet. Yo soy profesora, pues era profesora. En el concurso anterior logré ingresar a un cargo directivo, ahora soy coordinadora, pero entonces, siendo profesora en estas clases, enfocamos pues como toda la preparación en los asuntos generales del concurso. Trabajamos, por ejemplo, solo en términos de normativa, ley 1620, que es convivencia escolar, trabajamos decreto 1421, trabajamos diseño universal del aprendizaje, trabajamos ley general de educación, bueno, un montón de cosas más que fueron más o menos el 80% de la prueba, ¿sí? Entonces sí estaba el curso adaptado a eso. Ahora, las preguntas que siempre les he dicho, cuando a nosotros nos preparan en competencias, no importa el tipo de pregunta, porque yo sé responderla porque tengo la competencia. Pero si yo me entreno para responder esta única forma de preguntas,
me cambian el modelo y yo me quedo sin herramienta. Entonces en GEAR hemos tratado obviamente siempre de mezclar la competencia con el modelo y por eso se ajustan los cursos dependiendo del tipo de prueba que se vaya a presentar y dependiendo de los acuerdos de cada prueba. Se va ajustando. Pero las competencias generales, que son las que están ligadas al empleo que aspiran, a la entidad, etcétera, sobre eso trabajamos. Por eso hoy, por ejemplo, que vamos a trabajar técnicas de estudio, esto aplica para prepararse para lo que sea, ¿cierto? Incluso son las técnicas que yo uso para estudiar en la universidad. Entonces, nada, quería también como complementar eso. Muchas gracias, Jessy. Es muy importante el aporte, entonces vamos a dar inicio. Bueno, pero antes de esto, no les voy a compartir la diapositiva de la resolución, pero les voy a indicar a todas aquellas personas que se encuentran a través de YouTube, conectadas a través de YouTube, y que de pronto van a visualizar un poquito borrosas las diapositivas, entonces los invitamos a dar clic en la pantalla en la opción de configuración y van a ir a el espacio opción que dice al campo que dice opciones avanzadas y van a elegir calidad 720p. Entonces, todas aquellas personas que están conectadas desde YouTube, por favor, seguir estos pasos para que puedan visualizar de manera correcta las diapositivas. Ahora sí, Jessy, puedes dar inicio a la clase. Listo. Bueno, creo que si alguna persona alguna vez estuvo pues como en este encuentro, ya sabe, pues conoce como esta estrategia, pero no está como de más intentar nuevamente el ejercicio. Yo les voy a compartir dos técnicas de estudio, sumillado y subrayado, que van de la mano, que como les digo, a mí me han servido para, pues desde que las aprendí para la maestría, para el otro pregrado que estoy haciendo, para estudiar, pero también para preparar para los concursos, ¿cierto? Entonces, con los estudiantes con los que estuve en preuniversitarios, también la trabajé y ha sido, pues ha sido como muy importante y muy interesante para la mayoría entender que hay que encontrar formas para leer bien y luego de encontrar esa forma, la práctica hace que lo haga más rápido. Entonces, hoy van a ver que esto pareciera como lento, ¿sí? Como que todavía le falta, pues, como movimiento. Yo cuando leo y hago esto, lo hago ya de una, ¿cierto? Es como mi cerebro está mecanizado para realizar este ejercicio porque son más o menos 12 años larguitos preparando para pruebas estandarizadas, ¿cierto? Pero no necesitamos 12 años de experiencia para poder aprender bien. Por ejemplo, la clase pasada que se conectaba Dickens y nos decía, aprendí, ella le costó mucho, pero cada clase decía, profe, estoy aplicando esto que hemos trabajado y he mejorado un montón y pasó de primeras en su categoría. Entonces, solo se necesita que el tiempo que tengamos lo aprovechemos. ¿Qué les sugiero yo? No es lo mismo leer que leer críticamente, ¿cierto? Yo leo, pues casi todos los días en la noche, una media horita, cualquier libro que me esté leyendo. Sí, en este momento estoy leyendo a Mario Mendoza con Aquelarre, pero puedo estar leyendo cualquier cosa. Pero eso no es leer críticamente, eso para mí es una lectura ligera, aunque piense. Leer críticamente es intentar hacer el ejercicio de extraer información más allá de lo que esté explícitamente. Y eso es a lo que le queremos apostar. Para empezar, entonces les quiero compartir una lectura, un poema. Bueno, hoy no traigo textos técnicos, pues como de constitución o de concurso docente, no, sino literarios, de diferentes expresiones literarias. Por lo que les digo, uno aprende a leer bien y lo hace con lo que sea. Yo siempre les sugiero que practiquen por lo menos 20 minutos de lectura comprensiva o crítica diarios, 15 o 20 minutos. Con eso se mejora mucho. 3 párrafos que lean en 15 minutos es suficiente. Uno dirá, 3 párrafos para 15 minutos, eso es demasiado tiempo. Y sí,
Inicialmente va a ser más o menos así, luego lo harán más rápido. ¿Qué es leer entonces comprensivamente? Es preguntarse, ¿sí? De qué me habla el texto, qué es lo que soporta eso de lo que me habla, cuáles son las palabras que yo no conozco, qué función tienen los conectores en ese párrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de preguntas que ahorita irán saliendo. Y les recomiendo siempre, pues, empezar estos ejercicios con lecturas más familiares, pero hacer lecturas que no sean lo que habitualmente leen. Entonces yo leo literatura todos los días en la noche, pero para, por ejemplo, realizar ejercicios de lectura crítica, técnicas de estudio y desacomodar mi cerebro, entonces leo cosas que tienen que ver con la universidad, casi siempre porque no tengo tiempo de, pues como de leer cosas a voluntad, así porque sí, ¿cierto? Entonces, no sé, estoy leyéndome un documento de pedagogía, entonces empiezo a hacer el ejercicio de extracción y es una lectura mucho más demorada, ¿cierto? En media hora de literatura me puedo leer 15 páginas o 20, en media hora de lectura crítica leo 5 o 6. La diferencia es muy grande porque es el ejercicio. Entonces vamos a leer todo lo que les traigo, imágenes y texto, a partir de preguntarnos de qué me habla y por qué me habla eso así. Entonces, bueno, empecemos con este poema de Mario Benedetti. Se llama Hagamos un trato. Dice, compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio, a pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Muy bien. Es una lectura rápida, inicial, solo para acercarnos. Y la pregunta que les hago, ¿sí? La pregunta con la que inicio este ejercicio, pues como de lectura, es, si tuvieras que ponerle otro título a este poema, son 2 preguntas. ¿Qué tendrías en cuenta para titularlo y cuál sería el nuevo título? La idea, obviamente, es que por el chat me cuenten y pues vayan respondiendo lo que le pregunten. ¿Qué tendrían en cuenta y cuál sería ese nuevo título? ¿Sí? Para que este ejercicio pueda... Ah, hola Carlos, ¿cómo estás? Carlos nos dice, Sumillado es muy bueno. Carlos ha estado en otros espacios y hace un tiempo pues estuvo en esta clase y aprendió a sumillar y a subrayar y creo que lo ha estado empleando y le ha ayudado mucho a mejorar. Me corrige Carlos ahí desde YouTube lo que estoy diciendo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, dice Digel que lo que tendría en cuenta es la intención que pretende el autor. Bien. Tendría en cuenta la redacción y la titularía Contar conmigo. Dice Lina, el tema central, el título es Puedes contar conmigo. Muy bien. Incondicional, dice Mónica. ¿Y qué tendrías en cuenta, Moni? Muy bien. Amor sin condiciones, dice Moni. También, 2 títulos diferentes. ¿Y qué tendrían en cuenta? Vayan pensando la importancia de un título, por ejemplo, para la comprensión de un texto. ¿Qué importancia tiene eso, cierto? ¿Y por qué en una clase de sumillado y subrayado nos están hablando del título de un poema?
Liliana dice, puedes contar conmigo siempre. Luzmila dice que habría, hola Luzmila, te vi en la clase anterior, que habría que tener en cuenta, pues te leí, que te vi, que había que tener el tema central. Dice Liliana, hay que tener en cuenta la temática central y diría que la amistad incondicional. Sí será un asunto de amistad. Será lo que se puede vislumbrar ahí en ese texto. Por aquí, Roger dice, título, siempre estaré para ti. Tendría en cuenta la entrega incondicional. Muy bien, si usted me necesita, dice Sandra, y tendría en cuenta la intención del autor. Alba dice, ay, qué calor. El título es la radiografía de lo que se trata el texto. Amor no correspondido, bueno, muy bien. Resulta que justamente como algunas personas pues como que intuitivamente lo dicen, el título responde a esos elementos centrales que aborda el texto. Resulta que el título suele ser un, digamos, un acompañante al momento de hacer lectura crítica. En la literatura no necesariamente tiene que ser así, pero cuando tiene un título en la literatura es porque tiene alguna, digamos, un título que no corresponda al tema del texto, es porque hay unas intenciones comunicativas ahí detrás. Pero digamos que como regla general, para leer críticamente, el título hace parte de eso que leemos críticamente y responde a el tema del texto. Algunos dicen el tema del texto, la idea central, ¿sí? Y hay diferencias, aunque pareciera lo mismo, porque algunos decían el tema central y la idea central. Resulta que cuando leemos cualquier texto, nos tenemos que preguntar de qué me habla o de qué se trata ese texto. Y eso de lo que se trata es el tema, o eso de lo que me habla es el tema. El tema debe ser carente de explicaciones. El tema debe ser sintético y no debería superar más de 3 o 4 palabras, ¿cierto? Incluyendo artículos, ¿cierto? Preposiciones, conjunciones, disyunciones, lo que haya, no debería superar pues más de 4 palabras. Los temas suelen ser concretos, sintéticos. Por su lado está la idea central. La idea central es una explicación sucinta, sintética, concreta de ese tema del que me habla. Entonces, aunque están directamente relacionados, no son lo mismo. Pareciera, para yo saber la idea central, primero tengo que identificar el tema. Si no, es imposible. Muy bien. Para hablarles de Sumillado, regálenme 10 segundos, por favor. Perdón, ya volví. Bueno, entonces para hablar de sumillado y subrayado, ya les voy a hacer esa conexión con el tema, ¿sí? Para que lo tengamos, pero era para que lo tuviéramos ahí como presente en este momento. Entonces, ¿en qué consiste el sumillado y el subrayado? Ambas son técnicas de estudio que nos sirven para realizar ejercicios de lectura adecuada, sobre todo para cuando son ejercicios que requieren que nosotros demos cuenta de todos los elementos del texto. Por eso les digo que para la universidad, que para los concursos funciona. Tienen dos propósitos. Uno, disminuir el tiempo de lectura. En la medida en que se lee y se relee, pues entonces yo tengo que invertir más tiempo. Pero si yo leo de manera adecuada desde el primer momento, desde la primera lectura, la relectura va a ser más rápido. Enseguida con el ejemplo les muestro pues de qué estamos hablando, ¿cierto? Y dos, pues una comprensión correcta del texto, porque cuando yo hago el ejercicio de sumillar y subrayar de manera adecuada, puedo identificar incluso si estoy entendiendo bien, porque los párrafos no se van a contradecir, porque pues tiene que haber una correspondencia entre lo uno y lo otro, etcétera. Estas técnicas tienen pues cada una su propia forma para ser empleada y corresponden a dos cosas, ¿cierto?
¿Qué significa sumillar? Sumillar, pues que es una técnica que facilita la lectura, consiste en hacer anotaciones al margen del párrafo. Todos los párrafos de cualquier lectura, si los hacemos de manera crítica, son sumillables, por decirlo de alguna forma, y subrayables, y deberían hacerlo. En las pruebas estandarizadas nos dicen, no puedes rayar la hoja, pues últimamente. Y sí, tú no debes entregar la hoja rayada, pero pues para eso usamos un lápiz. Entonces, yo que presenté el año pasado concurso, sumillé y subrayé y pues lo iba haciendo, era más rápido para mí y luego pues borré y ya, se me paró 2 veces el encargado y me dijo, no puedes rayar la hoja y yo le dije, no te la voy a entregar rayada, tranquilo, no te la voy a entregar rayada. Entonces yo borraba, porque era más rápido para mí sumillar, subrayar y borrar que solo no tenerlo en la cabeza. Cada uno y cada una encontrará sus propias formas. Me ha funcionado y se las he enseñado a muchas personas y les termina siendo útil. O a veces aprendemos a hacerlo tan hábil que no tengo que llevarlo al papel, sino que lo hago en la mente y ahí me va quedando la información. ¿Cuándo recomiendo a uno que sí lo raye? Cuando son textos más extensos, porque la relectura implica mucho tiempo. Cuando yo sumillo, si pongo al lado, cuando yo sumillo, si pongo al lado las palabras adecuadas, en la relectura no tengo que leer todo el texto. Yo voy y busco visualmente lo que tengo escrito a los laditos y me ubico en el párrafo en el que tengo que releer y en la relectura puedo leer lo que subraye. Por eso enseguida vamos a ver cómo se complementan ambas técnicas. ¿Qué es lo que hay que sumillar? ¿Qué es lo que hay que poner al margen del párrafo? ¿Sí? Hay que poner en 2, máximo 3 palabras, lo ideal sería una, ¿cierto? O 2, de qué se trata el texto, sin tener, pues, y nos va a servir para recordar eso sin tener que volver al texto. Entonces, vamos a sumillar el tema de cada párrafo, ¿sí? Digamos que el párrafo se convierte en una unidad textual completa, pues como si fuera, digamos que un texto tiene 5 párrafos. Cada párrafo tiene un tema. Y esos temas de los párrafos son los subtemas de todo el texto, ¿sí? Entonces, si yo sumillo de qué me habla el párrafo, luego si sumo todos los de qué me hablan los párrafos, voy a poder encontrar de qué me habla el texto completo. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar por fuera del tema, ¿sí? Todos los elementos que se mencionan y que son principales dentro del texto. Entonces, digamos que el párrafo 1 me habla de la contaminación por la ganadería. El párrafo 2 me habla de la contaminación por los carros, pues la gasolina y eso, ¿cierto? Digamos que el párrafo 3 me habla de la contaminación por basuras, ¿sí? Por desecho de basura. El párrafo 4 me habla de la contaminación por, ¿qué más nos puede contaminar, cierto? Bueno, digamos que nos habla de otro tipo de contaminación, la contaminación auditiva, ¿cierto? Por ruido. Ya sabemos ahí que estamos hablando en términos generales de la contaminación. Cada párrafo desarrolla un propio subtema, que a su vez, si yo solo cojo el párrafo, sería el tema, y es auditiva, por basuras, por tal cosa y por tal otra. Por eso es muy importante realizar el ejercicio de sumillar cada párrafo. Entonces yo me pregunto de qué me habla el párrafo sin, y en el siguiente yo ya sé, me voy dando cuenta, es que este texto va cogiendo tal tinte, tal línea, pero vamos a tratar de poner una o dos palabras que haga referencia
a ese párrafo en particular, al tema de ese párrafo. Eso nos ayuda a sintetizar, obviamente, y cuando yo vuelvo a la lectura digo, me hacen una pregunta y me dice, cuando el autor habla de la contaminación producida por el ruido, entonces yo no me voy a leer otra vez todo un texto, sino que voy y en mi sumillado, de manera visual y rápida, ubico el párrafo en el que me hablan de la contaminación auditiva o por ruido, ¿cierto? Y va a ser más fácil solo releer un párrafo para responder una pregunta o recordar lo que ya leí que volver a leer todo el texto. Cuando preparamos para pruebas estandarizadas, muchas veces creemos, ¿sí?, que es mejor ir sobre la pregunta, pues ir a ver la pregunta y luego leer los textos. Por ejemplo, para el concurso docente, los textos no necesariamente son literarios, pero una situación es un texto, ¿cierto? Es decir, me plantean una situación de convivencia. Eso es un texto, ¿sí? Porque los textos pueden ser narrativos, argumentativos, expositivos, y cuando me narran una situación, me están narrando un texto, pues está estructurando un texto que tiene tema. Entonces, ahí también aplica. No importa la extensión del párrafo. Si ustedes ven que son párrafos muy largos y pueden dividirlo en dos simbólicamente, también lo pueden hacer. Cada uno y cada una va encontrando su propia forma. Lo importante es que sumillemos. Aquí les pongo un ejemplo concreto del sumillado. Dice, un hombre vendía gritos y palabras y le iba muy bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas y palabras para consignas, eslóganes, membretes y falsas ocurrencias. Se hace parte de un texto, pues de un texto completo de Julio Cortázar, un cuento. Y entonces en este párrafito yo me pregunto, ¿de qué se trata este párrafo? ¿Sí? ¿De qué me habla? Y lo sintetizo en una o dos palabras, máximo tres, porque hay párrafos muy extensos con muchas complejidades. Pero digamos que yo aquí propongo dos palabras, vendedor y palabras, porque yo ya sé que es la introducción, lo que me habla de cuando hay un vendedor que vende palabras. Es muy evidente en este caso, en otros que enseguida vamos a hacer, no tanto. El sumillado y el subrayado, cada uno lo hace como más se acomode. Es decir, que pueden existir para este mismo párrafo diferentes palabras, pero el tema siempre es el mismo. Entonces, las palabras que se utilicen tienen que estar ligadas a ese tema. Por eso ahorita les preguntaba que cómo le pondrían al texto de Mario Benedetti, ¿cierto? Teníamos, hagamos un trato de Mario Benedetti y les digo, ¿cómo le pondrían? Esa es otra forma de preguntarnos de qué se trata este texto. Y cuando yo respondo de qué se trata este texto, lo puedo titular de esa manera o lo puedo poner a un ladito para sumillarlo. Entonces, esta pregunta de qué se trata o de qué me habla es muy importante para hacer cualquier tipo de lectura y para responder siempre al tema. ¿Listo? ¿De qué habla dicho párrafo? Es como cuando uno llega y le están contando, pues están dos personas hablando de alguna cosa y uno llega y dice, ¿oíste de qué están hablando? Y el otro le dice, estamos hablando de fulanita de tal. Tema sintético. No le dan una explicación. La explicación un poco se encuentra para el subrayado, es decir, en el desarrollo de ese tema o de ese subtema, si es un texto macro, cada párrafo contiene un subtema. Listo. En el subrayado ya sí nos vamos a ir un poco más a la forma que tiene el texto y allí vamos a destacar todos esos elementos que son esenciales, que son fundamentales para poder asimilar el texto y para poder entender aquellas ideas que son relevantes respecto de ese tema del que se trata. Entonces,
La idea es que allí se subrayen palabras o frases que contengan esa información que es fundamental, con la que tengo que tener mucho cuidado para poder, digamos, dar cuenta de que entendí un texto. ¿Listo? No todo en los párrafos se debe subrayar. Yo cojo mis textos de cuando hice mi primera carrera hace muchos años y Dios, todo estaba en fosforescente, o sea, rojo, rosado fosforescente, amarillo fosforescente, porque todo lo señalaba para leer. Claro, estaba aprendiendo a leer y a subrayar. Ahora sé que no puedo, que no todo se tiene que subrayar, porque entonces no voy a recordar. Si yo subrayo todo, pues no voy a hacer una relectura rápida. ¿Qué se subraya entonces? ¿Qué es lo ideal que subrayemos? Palabras desconocidas para que el cerebro se acuerde que tiene que hacer un ejercicio doble para asociar esa palabra a ese contexto determinado, ¿sí? Porque en las pruebas a veces nos salen palabras que no conocemos y es normal. Cuando estamos preparándonos, todas las palabras desconocidas deben ser buscadas. Primero deben intentar comprenderla a partir de la lectura de contexto. Y después de hacer eso, deben confrontar con la búsqueda en el diccionario y asociar si se utiliza un significado connotativo, es decir, que depende del contexto, o la definición pues exacta que existe en el diccionario. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, qué rico, me voy a comer un perro, esa palabra perro, digamos que alguien no la conozca y vaya y busque al diccionario y dice perro, animal cuadrúpedo, animal canino, cuadrúpedo, que se conoce por ser el mejor amigo del hombre. Entonces va a decir, ay, qué rico, me voy a comer un perro. Ay, la profe se va a comer un perro. No, ¿cierto? Porque hay que confrontar a partir del contexto los significados. Entonces, por eso es muy importante señalar las palabras desconocidas. Las palabras claves como conectores y deícticos, ya les voy a mostrar cuáles conectores y cuáles son deícticos, y las ideas principales y secundarias que son fundamentales. Entonces, por ejemplo, si el tema del texto es el vendedor de palabras, podríamos aquí subrayar, yo que subrayaría aquí, un hombre vendía gritos y palabras. Y podría decir por allá, pudo vender muchos gritos, yo ya sé. ¿A quiénes? A un montón de personas. Esas cosas son palabras o ideas que me desarrollan el tema del texto. Dependiendo del tipo de texto, habrán unas otras. ¿Qué debo desarrollar en las palabras principales? Aquellas que den cuenta del tema y que me permitan recordar de manera fácil cómo me debo ubicar. Porque entonces piénsenlo en términos visuales. Si yo tengo un texto de este tamaño, con tantas letras, yo no me ubico visualmente, tengo que leerlo todo para poder encontrar pues como una estructura lógica para la relectura. Entonces, si yo sumillo, aquí al ladito pongo palabritas claves y subrayo 2 o 3 cosas que tenga que ir teniendo en cuenta, pues entonces va a ser muchísimo más fácil solo pasar la mirada sobre aquello por lo que llamé la atención. Palabras del lado, palabras señaladas. Todo lo demás se convierte en adorno visualmente hablando y va a ser mucho más fácil hacer el ejercicio de la relectura y del recordar. Para poder subrayar y sumillar, lo ideal es que utilicemos diferentes convenciones. Convenciones o colores, ¿cierto? ¿Como cuáles? Dependiendo, si solo tengo un color, pues utilizo iconos. Si tengo varios colores, pues utilizo diferentes colores. Esta es una estrategia, es la forma en la que yo sumillo y subrayo, perdón, pero cada uno encontrará sus propias convenciones. Yo tenía una conocida que cuando tenía tareas y cosas importantes, le ponía como un corazoncito antes y lo rellenaba. Y pues para mí se veía muy lindo, pero para ella significaba, hay una tarea.
no se te puede olvidar la tarea. Entonces, cada uno y cada una puede encontrar sus propias convenciones, dependiendo de lo que más use y cómo se sienta más cómodo. Yo suelo señalar las palabras desconocidas con ¿cierto? Como con un cuadrito, ¿sí? Los conectores que son importantes los señalo con un ovalito. Y los deícticos les hago como una nubecita y con eso yo lo recuerdo, si lo necesito. Como ya tantas veces pues como que he trabajado con esto, lo que les decía ahorita, uno se va volviendo hábil y no todo lo tiene que señalar. Yo solamente subrayo palabras desconocidas y subrayo ideas importantes. Las otras las subrayo en mi mente, a menos de que sea en una pregunta y que tenga un papel como muy fundamental, pues porque si no, entonces nos la pasamos subrayando todos los conectores. ¿Qué conectores y qué deícticos vamos a subrayar? Aquellos que tienen incidencia directa con el tema o que me pueden transformar una idea, porque lo que les decía, si no, todo se va a subrayar, ¿cierto? ¿Qué son los conectores que vamos a señalar? Ah, bueno, les decía, si tienen varios colores, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan colores. Yo para esta prueba les sugiero que creen convenciones con un solo color. ¿Por qué? Pues porque se hace con lápiz. Solo tenemos el lápiz, no podemos usar otra herramienta. Pero, pues cuando leemos para la universidad y cosas así, pues algunas personas que son muy juiciosas utilizan muchos colores, entonces un resaltador. Yo, por ejemplo, el resaltador lo uso de dos formas, por el lado grueso y delgadito. Si hago una línea delgadita, con eso señalo las ideas importantes y con el lado grueso, cortico, señalando, pues subrayando toda la palabra, las palabras desconocidas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué son? Ya les dije, las ideas principales, por ejemplo, ¿cómo es la idea principal? ¿Qué me dice el texto o el párrafo de eso de lo que me habla? Entonces, habla del vendedor de palabras. ¿Qué me dice sobre eso? Que un hombre vendía gritos y pudo vender muchos gritos a muchas personas. Ahí está resumido el tema y la idea principal. Entonces, eso es lo que deben señalar en ese caso. Con respecto a los conectores, ¿por qué es importante señalar conectores? Porque los conectores tienen un sentido, pues como de establecer la relación lógica entre los elementos pues del texto, ¿cierto? Y por eso hay que tener en cuenta que cada uno tiene una función y tiene un significado y un significante, creo que lo mencionaba sería en la clase del sábado. Que cada texto, que cada conector tiene significado y significante y que, por ejemplo, no era lo mismo decir pero que decir sin embargo, ¿cierto? Cada una tiene una intención comunicativa distinta. Entonces aquí les pongo algunos, ¿cierto? Los que son opositivos, es decir, que oponen ideas, que permiten que se opongan ideas, como pero, sin embargo, no obstante, ¿sí? Los que son causativos, aquellos que me dan unas razones, ¿cierto? Porque, pues, puesto que, ya que, ¿cierto? Este tipo de conectores. Consecutivos, que me permiten estructurar las cosas en una secuencia. Por lo tanto, esto que vengo diciendo, por lo tanto, por tanto, por eso, por ello, por esta razón, por esto que vengo diciendo, ¿sí? Con base en lo anterior, ¿sí? Que nos permiten generar una relación de causa, pues perdón, de que hay una, con, digamos que hay, ¿cómo se dice esa palabra? Que hay una secuencia, esa era la palabra que estaba buscando, que hay una secuencia entre lo que se viene diciendo y lo que viene después. Los que comparan, ¿cierto? Del mismo modo que ese otro párrafo, este que viene, dice tal cosa. ¿Por qué es importante recordarles esto de los conectores?
porque cuando tenemos tan incorporado el ejercicio de leer de manera recreativa, no tenemos tan en cuenta la importancia de los conectores. Eso, Carlos, que hay un hilo, que hay una secuencia. Muchas gracias. Los ensayos son ejemplo de los conectores. En los ensayos se usan muchos conectores. Y los ensayos, por ejemplo, académicos, pues, o los ensayos que exponen algunas tesis con respecto a cualquier temática, que tienen muchos conectores. A veces nosotros por no repetir un conector usamos cualquiera. Uno dice, del mismo modo, por tanto, y no tienen la misma intención comunicativa. Pilas. Cuando nos plantean una situación, es muy, muy importante tener en cuenta que los conectores que se usan tienen un sentido y un sentido gramatical que usted no se lo puede dar, que usted no se lo puede inventar, porque muchas personas usamos un montón de conectores de manera, pues como de muletilla, pero no significa que ese sea el sentido, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, el pero lo usé de manera adecuada. Es una muletilla, pero quitémosle la importancia a eso. No es lo que significan, que es lo que viene después. Entonces, cada uno tiene unas finalidades. Hay conectores que se usan en diferentes categorías dependiendo del contexto, pero hay que tener mucho cuidado con eso cuando leemos, que si sea la intención comunicativa que el autor o la autora de cualquier texto, y con eso me refiero también a las situaciones y a los casos, le dan, ¿cierto? Quien plantea la situación, el caso, tiene presente los aspectos de forma, por eso estas pruebas pasan por múltiples revisiones, ¿sí? El que construye, el que revisa, el que luego aprueba, etcétera, etcétera, para que todos los elementos de la forma sean adecuados a la intención y al fondo, es decir, al tema que se vaya a evaluar. Hay unos que organizan primero, en segundo lugar, ante todo, para comenzar, y hay otros también que suman los aditivos, ¿sí? Además, también, eh, por ejemplo, en los opositivos escuchamos mucho el más sin embargo. Eso es una redundancia y es un error gramatical y es un error que cometemos incluso nosotros los maestros. Yo nos escucho muchas veces y yo soy como, ay, ¿verdad? Porque somos humanos y el lenguaje, pues y la cotidianidad nos va transformando el lenguaje. Pero eso es una redundancia porque más, el más sin tilde y el sin embargo son sinónimos, son conectores opositivos, ¿cierto? Yo quiero ir, más no tengo dinero. Quiero ir, pero no tengo dinero. Es lo mismo. Quiero ir, sin embargo, no tengo dinero. Es decir, que el más sin tilde es un conector opositivo. Entonces, si yo digo más, sin embargo, estoy diciendo dos veces lo mismo. Bueno, ¿qué son los deícticos? Son unos elementos lingüísticos o léxicos que nos permiten o nos muestran elementos que ya han sido referidos o que se van a referir dentro del texto. Algunos los llaman referentes, anafóricos o referentes, ay, se me fue la otra palabra, catafóricos, ¿sí? Es un pleonasmo, pero lo que pasa, bueno, perdón, contexto, es que yo voy leyendo sus comentarios. Betty dice que el más, sin embargo, es un pleonasmo. No, pues sí y no. ¿Qué es un pleonasmo? Un pleonasmo es una figura literaria que consiste en redundar en algo, pero el pleonasmo como figura literaria se emplea de manera intencionada para darle mayor relevancia a algo. El más, sin embargo, suele ser usado de manera inadecuada porque nos suena como mejor, ¿cierto? Pero no suele usarse con intención de resaltar. Un pleonasmo, por ejemplo, es cuando yo digo, es que mírame con tus ojos. Eso es una redundancia, ¿cierto? Es que con qué otros ojos te va a mirar, si no es con sus ojos. Pero es la fuerza que se le da para que el otro pueda
pues para que el otro entienda esa intención que tú quieres de, es que observa más allá, o sea, toma tus ojos y mira. Es una intención comunicativa diferente. Listo. Eh, muchas gracias, Betty. Retomo entonces. Dice que les estaba diciendo que hay quienes hablan de los referentes anafóricos o los referentes catafóricos y hay otros que hablan de deícticos o deixis, pero que en términos, pues, los lingüistas tendrán todas sus diferencias y eso tiene todo el sentido teórico. Sin embargo, en términos concretos, ¿cómo se ven materializados pues todas estas categorías? Se ven materializados a través del mismo texto, el contexto que se use y la forma en la que yo me refiera. Digamos que los deícticos hacen referencia a algo que ya se mencionó o a algo que ya se va a mencionar. Entonces, siempre el significado depende del contexto. Por eso es tan importante subrayarlos. Por ejemplo, si yo les digo, hoy voy a ir a comer con Pedro y con Juan. No sabemos qué vamos a comer porque a aquel le gusta la pizza y a este las hamburguesas. ¿Quién es aquel y quién es este? ¿Pedro o Juan? ¿Sí? Ahí hay una referencia o una deixis que me dice, este y aquel son sujetos que ya fueron mencionados en el texto, ¿sí? ¿Quiénes? En términos, pues, como de orden, la gente suele creer que este es el primero y aquel, pero entonces piensen en lo intuitivo, pues o como en la cotidianidad, cuando uno dice, ay, aquel, uno señala a uno que está muy lejos, pues o un poquito más lejos. Y uno dice, ¿quién? Este gato que tengo aquí al lado, aquel gato, yo tengo muchos gatos, entonces este gato se llama Mango, aquel gato que está por allí se llama Potter. Y entonces hago una referencia a lo que está más cerca. Entonces, si yo mencioné, hoy voy a ir a comer pizza con Pedro y con Juan. Pedro, que fue el primero que mencioné, es el que está más alejado gramaticalmente. Es aquel. ¿Quién? Pedro. A Pedro le gusta la pizza. Y este es el más cercano, Juan. A este le gusta la hamburguesa. Miren que el entender la referencia puede hacer que yo entienda adecuada o inadecuadamente una oración. Entonces, si a mí me preguntaran, pues obvio estoy poniendo un ejemplo muy coloquial, pero si a mí me preguntaran a quién le gusta la pizza y a quién le gusta la hamburguesa y yo no tengo en cuenta adecuadamente las referencias, entonces me voy a equivocar, ¿sí? Y esto mismo ocurre con textos más elaborados. Entonces hay que tener en cuenta de qué me hablan cuando me utilizan, por ejemplo, me dicen, hoy fui a bailar con mi amiga Marixa. A ella le gusta mucho bailar porros. Ella, ¿quién es? Mi amiga Marixa. De hecho, mañana la clase es con la profe Marixa y es sobre Pay. Aprovecho y lo menciono que hay tantas personas que son profes, ¿cierto? Entonces, yo menciono a ella como una referencia de alguien que ya había mencionado, ¿cierto? Entonces, puedo reemplazar. Por eso el significado siempre depende del contexto. Oralmente yo puedo hacer referencia señalando, aquí les mostré este gato, Mango, que ya se fue, aquel gato, Potter, que está por allá lejitos, lo puedo señalar de manera oral o de manera física. Y por escrito, como les acabo de mencionar, nos lo encontramos en el orden de la oración. Yo puedo encontrar deícticos de persona, como les decía, a ella, ¿sí? De tiempo o de espacio. Ayer fuimos a bailar, o el lunes fuimos a bailar. Ese día, ¿qué día fue? El lunes, ¿cierto? Ojalá, qué rico ir a bailar. Entonces ahí hago una referencia de tiempo o de espacio. A mí me gusta ir a bailar a tal discoteca. Es que allá se pasa muy rico. ¿Allá dónde? En tal discoteca, el espacio, ¿cierto? Entonces eso lo tienen que tener en cuenta al momento de subrayar. Cuéntenme cómo vamos. ¿He sido clara?
ya vamos a hacer pues como unos ejercicios prácticos. Empezamos la clase un poquito tarde, entonces nos vamos a ir más o menos pues como 15 o 20 minuticos en este ejercicio práctico. De todas formas, ustedes en sus casas tienen que coger lecturas de todo tipo y empezar a practicar estas técnicas. Pero cuéntenme si hasta el momento estoy siendo clara, si tiene pues como sentido lo que estoy diciendo. Muy bien, muchas gracias. Loren y José Luis me dicen que sí, que vamos bien. Muy bien, entonces vamos a practicar. Cuando hacemos ejercicios de lectura de tema, pues o de hallar un tema de un texto, no importa el tipo de texto. Puede ser una imagen, puede ser una oración. Hay una cosa, voy a aclarar esto porque no hemos dado clase de lectura crítica. Cuando hablamos de textos, hay un montón de posturas y de teorías sobre qué es un texto. Pero digamos que actualmente se ha entendido que un texto es todo aquello que puede ser interpretado. Nosotros somos un texto. Nosotros tenemos elementos que nos interpretan, con los que nos interpretan. Todo aquello que tiene elementos simbólicos, explícitos, implícitos, se puede considerar un texto. Hablamos de textos continuos o de textos discontinuos, en términos pues como de lo relacionado ya a la literatura, pues a los textos argumentativos, narrativos, etc. Los textos discontinuos son aquellos que no siguen una línea específica, sino que utilizan diferentes estrategias. Por ejemplo, las infografías que utilizan símbolos y texto, por ejemplo, las caricaturas, por ejemplo, los mapas conceptuales, mentales, etcétera, son textos discontinuos. Y los textos continuos son aquellos que están estructurados en forma de párrafos y que hay una secuencia, hay una linealidad. Esta es un resumen, muy resumen de lo que es un texto. Entonces, a mí me gusta justo en esa idea de desarrollar competencias, que hagamos lecturas de todo tipo de textos. Entonces, a veces en este tipo de clases les presento pues infografías, les presento caricaturas, pero también les presento textos continuos. ¿Listo? Entonces, hoy les traje algo así. Muy bien. ¿De qué se trata la imagen? Me la van a decir en máximo 2 palabras. ¿De qué se trata la imagen? Bueno, 3 pues usando una preposición o una conexión, ¿cierto? Un y, de, con. Pero solo 2 palabras que me digan de qué se trata este texto. Tres palabras. Adicción al celular, dice Loren. Adicción tecnología. Leo dice adicción a la tecnología. Leo se me pasó por una por una palabra. Pues necesita el celular para vivir. José Luis, necesito que haga el ejercicio de sintetizármelo más. 2 palabras, 3 máximo, utilizando una que sea un artículo, conjunción, disyunción. Adicto a la tecnología, adicción celular, automedicarse. Automedicarse, dice Cami. Cami, ¿y qué piensas ahí de la automedicación? ¿Tú qué elementos ves que te pueden hablar de la automedicación? Terror, inyecciones, tecnología adictiva, adicción tecnológica. Me gusta cómo van. Ah, por aquí creo que Juan me ha presentado varias. Terror sin tecnología, efectos de la tecnología, adicción tecnológica, desespero, no funciona. Tecnoadicción, dice Cami, me va modificando dependiendo de lo simbólico. Muy bien. Dependencia, pero dependencia de qué? Ah, y esta que acaba de decir Blanca, me encanta porque me sirve para hacer una aclaración que no había hecho. Resulta que el tema tiene que ser tan amplio
que me cobije todos los elementos del texto, del párrafo, ¿sí? Pero tan concreto que no me permita, eh, que no me permita como dejar abierto el panorama para cualquier interpretación. Entonces aquí, por ejemplo, Blanca nos dice, dependencia, bien, sí, uno diría, habla de la dependencia, pero es tan amplio que me permite otras cosas. Yo diría, de la dependencia emocional, de la dependencia del amor, de la dependencia de la comida chatarra, de la, ¿cierto? Es demasiado amplio para el tema. Entonces, hay que ser tan amplio como se necesite, pero tan concreto que me ubique de una en lo que me está hablando. Cata dice obsesión tecnológica, ansiedad tecnológica, sin control. Por ejemplo, sin control de qué. Entonces, cuando estén sumillando, si bien son las palabras que ustedes van a usar para recordar, recuerden que tiene que ser palabras que se asocien a ese tema de ese párrafo. En este caso, el párrafo es la imagen. ¿Y qué tenemos que mirar en esta imagen? Todos los elementos, qué es lo que está haciendo. Entonces vemos que aquí como un yonki, pues se pone la bandita, ¿sí? Como las personas que se inyectan heroína, eso es muy evidente. Y están como los punticos, pero él lo que se está inyectando es el móvil, el celular, eso es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Entonces, nosotros no nos podemos ir por otros lados, yo no puedo dejarlo tan amplio y hay que concretar la imagen con los elementos simbólicos. Podríamos, por ejemplo, decir, eh, mmm, daños tecnológicos. Pero si yo digo, utilizo el ejemplo que nos trae Jamie, pues como tema, ¿cierto? Daños tecnológicos, pero no son cualquier tipo de daños. Eso ya es demasiado amplio. Porque entonces uno dice, daños tecnológicos, se cayeron los sistemas. Cuando me permite una divagación de ese tipo, tengo que concretar más el tema, ¿cierto? Por ejemplo, Sandra aquí dice, dependencia. Hola Sandra, te vi también en la clase anterior, me alegra que estés otra vez por acá. Dependencia y tecnología. Entonces, dependencia relacionada con la tecnología, por ahí va la cosa, ¿sí? Lo que decían ahorita. Y la expresión facial nos va a decir si es un asunto de angustia, de depresión, pero lo que sí sabemos y lo que se puede ver por los elementos que hay es que tiene una adicción. ¿Y por qué se asocia a una adicción? Por el elemento de ponerse aquí, de inyectarse, como lo hacen las personas adictas a la heroína. Esa es una lectura simbólica. Yo tengo que entender lo que hay por fuera de la imagen y traerlo al texto. Eso se llama lectura analógica. Yo hago una analogía entre lo que se ve o los otros elementos que se leen con lo que se pone en el texto. Entonces, en este caso, sí se habla de adicción, no se habla de otras cosas. Es adicción y esa adicción se puede mencionar a través de adicto, dependencia, adicción, ¿sí? Hacia allá va el tema y está relacionado directamente con el móvil o con la tecnología. Entonces, esas palabras que se usaron son, pues, pueden ser mucho más adecuadas para responder el tema. Era un abrebocas para el texto que vamos a leer. Vamos a sumillar y a subrayar. Yo les traigo en este primer párrafo unos ejemplos, ¿cierto? Les decía que si teníamos colores, subrayábamos, por ejemplo, con rojo las ideas centrales, con azul los referentes odeícticos, perdón, con verde los referentes odeícticos, con azul les proponía que subrayáramos los conectores, ¿cierto? Y que sumillemos a un lado, obviamente, las palabras claves. ¿De qué se trata este texto? ¿Sí? Dice, los constantes avisos que llegan al celular son un dolor de cabeza. Los expertos afirman que es causa tóxica de estrés y contribuye a la infelicidad. ¿Qué hacer para evitarlo?
yo ahí subrayo como idea principal de ese primer párrafo, los constantes avisos que llegan al celular son un dolor de cabeza. Es una idea que explica, pero que sintetiza y probablemente todo lo que se venga a desarrollar de ahí para allá esté relacionado con eso. ¿Por qué no los humillé? Porque es corto, sintético y porque con ver la idea principal entiendo de qué me habla, ¿cierto? También van decidiendo eso, ¿sí? Por eso les decía, si es muy largo el párrafo y lo quieren dividir en dos, lo pueden hacer. Cada uno va encontrando su propia forma de, pues como su propia forma de sumillar y subrayar. Dice, el celular, una de las grandes invenciones del último cuarto de siglo, se transformó en los últimos años en un aparato inteligente con acceso a Internet y cámara de alta definición. Y hoy es un objeto del que nadie se desprende. Véalo aquí al ladito. Deja uno más fácil la plata y las llaves que el celular. Pero al mismo tiempo ha generado una dependencia muy grande, en especial por las notificaciones que llegan sin respetar horarios y vuelven a los usuarios esclavos de los mensajes. Este hábito, en apariencia inofensivo, puede ser una fuente de estrés que, según los expertos, va en contra de la felicidad y el bienestar emocional. Habría muchas formas de sumillar este párrafo. Yo, cuando me pregunto de qué me habla, como es de los primeros párrafos que empieza a desarrollar la idea, pongo lo más general y luego lo voy concretando, ¿cierto? Entonces pongo notificaciones, es de lo que me está hablando. Sí, primero me habla del celular como una invención, pero eso es solo un contexto para llegar a lo importante. ¿Y por qué sé yo qué es lo importante? Por el conector que utilizan en medio del párrafo, el pero. Recuerden que el pero es un conector opositivo, pues, o que opone ideas y que tienen como intención comunicativa quitarle cualquier gota de importancia a lo que se dijo antes de la presencia del pero y centrarse en lo que viene después. Cuando se utiliza un pero de manera adecuada, obviamente, en un texto, eh, niega por completo lo que existe antes del pero. Y le da solo relevancia a lo que viene después. Por eso antes del pero yo no subrayé nada, porque lo que quería centrar la mirada al autor es en lo que viene después, que las notificaciones que llegan al celular. ¿Sí? Entonces, todo lo demás uno dirá, ay, eso es importante, hablan de la invención del cuarto del siglo. Sí, claro, eso me contextualiza. Sin embargo, ese no es el punto al que quiere llegar el autor. ¿Por qué lo sé? El conector que utilizó. Entonces, miren la importancia de hacer una lectura comprensiva de todo. Les subrayo algunos de los deícticos, ¿cierto? Se transformó. ¿Qué se transformó? El celular, ¿sí? Hoy es. ¿Quién es? El celular, ¿cierto? Ha generado. ¿Quién ha generado eso? El celular. Miren que estas fueron tres formas diferentes de referirme al mismo objeto que es el celular. Por ejemplo, aquí me dice, este hábito, yo no lo quise subrayar ahí para no meter pues como más cositas, pero cuando se habla de este hábito es de que lleguen notificaciones al celular que vuelven a los usuarios esclavos de los mensajes, ¿sí? Entonces, mire que ahí hace referencia, pero como está ahí, pues como tan cerquita, no lo consideré, ¿sí? Porque puse slash estrés, porque él habla, el autor, o pues habla de las notificaciones para hacer referencia a que es una fuente de estrés, ¿sí? Entonces, ya ahí yo me voy haciendo una idea. En lo que sigue, pues se va concretando. Van a hacer ustedes el ejercicio de sumillar estos dos párrafos. Creo que solo vamos a sumillar estos dos. Y en una próxima clase les prometo que hacemos pues como más ejercicios. Pero vamos a intentarlo. Les voy a leer el texto y ustedes van a escribirme
que sumillarían y una sola frase que subrayarían. Por ejemplo, de todo lo que dice aquí, el sumillado son estas dos palabras y subrayaría la frase que va en tal lugar o tal cosa para ver cómo hacen el ejercicio. ¿Listo? Dice, varios estudios han encontrado que las notificaciones tensionan y preocupan a los usuarios cuando no están pendientes de revisar el celular. Según una investigación realizada por Telefónica en España, las personas reciben en promedio 63.5 notificaciones diarias y la cifra va en aumento. Lo más grave es que la mayoría, en particular las de correo electrónico y las redes sociales, están relacionadas con emociones negativas como el estrés y un sentimiento de agobio. Los chats personales generan menos aversión porque son conversaciones privadas, pero en el caso de los grupos sí pueden causar molestias. ¿Cómo sumillamos y subrayamos el párrafo 3? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos con ese párrafo 3? Emociones negativas y molestas. Dice Kenia. Celuvicio. Ah, bueno, pero celuvicio creo que hay algunas personas. Adicto al celu. Notificaciones, celular, estrés. ¿Y qué diferencia habría? Por ejemplo, dice Carmen, notificaciones, celular y estrés. ¿Qué diferencia habría con el primero? Ya habíamos dicho que notificaciones 3. Imagínate que todos los párrafos los sumillemos de la misma manera. No voy a poder hacer lectura rápida. No puedo, esa es otra cosa que tenemos que tener presente. Cuando sumillamos, debemos es que vi preocupación y tranquilidad. Debemos procurar que las palabras me vayan concretando también lo que se va concretando, porque un texto largo suele hablar de lo mismo desde diferentes panoramas. Son esos diferentes panoramas los que se tienen que ir poniendo en ese submillado. Va en aumento. ¿Qué más? Agobio y aversión. ¿Qué más? Ay, Benito, mi amor. ¿Qué más? ¿Qué más? Si están por ahí o están escribiendo. Lo más grave es que están relacionados con emociones negativas como el estrés, dice Loren. Esa sería la idea que subrayaría. Correo electrónico y redes sociales, dice Alejo. Notificaciones, correo y redes agobian. Ahí vamos concretando un poco más. La idea es que obviamente aprendamos a hacerlo. Aprendamos a hacerlo en menos palabras. Me gusta lo que hace Cata, notificaciones y emociones negativas. O sea, porque entonces ya hablamos de notificaciones y estrés. Pero aquí, pues sí nos referencian el estrés, pero también nos introducen algo nuevo, ¿cierto? Ese sentimiento de agobio y esas molestias, ¿cierto? Porque entonces el primero nos habla de ese panorama general. Si yo fuera a hacer una relectura y dijera, bueno, notificaciones y estrés, pero no solo estrés, sino que se viene
agobio y molestia u otras notificaciones pues otras emociones negativas, ¿sí? Notificaciones, revisión celular, emociones negativas. Utiliza Loren como palabras para humillar. Vamos a ver el cuarto y con esto les digo cómo cerraría este humillado y este subrayado yo. Las notificaciones, mire que ya vamos 3 párrafos hablando de notificaciones, entonces lo ideal sería obviamente no poner siempre notificaciones porque yo ya sé que como asunto general me están hablando de notificaciones, entonces puedo ir concretándolo, ¿cierto? Las notificaciones pueden perturbar más a las personas en el contexto laboral, pues es una distracción muy grande. De igual forma, también pueden estropear el descanso, porque los mensajes persisten por fuera del horario laboral. Lo que es peor, pueden ser una causal de conflicto familiar o de pareja, pues invaden espacios privados. Un informe del Future Work Center, FWC, un centro de investigación de psicología que analizó las experiencias laborales en el Reino Unido, reveló que las notificaciones son una fuente tóxica de estrés para la mayoría. Además, han creado una especie de etiqueta organizacional desconocida que perjudica la calidad de vida de los empleados. ¿Cómo, qué 2 palabras claves, además de notificaciones, usarían para sumillar este cuarto párrafo? Además de notificaciones, ya dijimos notificaciones y por eso la pusimos por allá en el primero. Y si van notando, el tercer y cuarto párrafo va hablando también de estrés. O sea que lo que sumillamos en el primer párrafo, notificación y estrés, se aplican todo lo demás. Para irlo concretando, entonces usamos otras palabras que me hacen la diferencia entre un párrafo y otro. Contexto laboral y mensajes, contexto laboral, distracción y conflicto, perturban facetas de la vida. Por ejemplo, conflicto, espacios privados. Si, por ejemplo, yo sumillara el cuarto párrafo diciendo conflicto, espacios privados, diría, listo, notificaciones, conflictos en espacios privados. Podría quedar un poco como amplio, pero como cada quien sumilla como pueda recordar, ¿cierto? Digamos que ese tema lo vamos concretando a lo que puedo recordar. Entonces, quedaría muy amplio, ¿cierto? Conflicto, espacios privados. Pero entonces ya sabemos que es notificación y estrés como nuestro punto de partida. En este cuarto párrafo podríamos hablar más de los contextos, ¿cierto? Porque el conflicto se presenta en los contextos, tanto laboral como familiar. Entonces podría hablarse de conflicto laboral y familiar o podría hablarse de contextos laboral y familiar y ya me va permitiendo a mí como acercarme a eso que dice el párrafo de la, la fuente tóxica de estrés, ¿cierto? Primer párrafo, introducción. Pues segundo párrafo, más bien, introducción, notificaciones y estrés. Puede causar estrés. ¿Por qué? Porque es que tercer párrafo, las notificaciones van tensionando y generan una carga emocional negativa y afectan el contexto laboral y familiar. Acabo de hacer un resumen en 3 líneas de 4 párrafos, ¿cierto? Para eso nos sirve esta técnica, para poder ir haciendo un resumen. Entonces, yo no tendría que volver a leer todo el texto si lo que necesito es recordar rápidamente. Yo digo, avisos que llegan al celular, dolor de cabeza, de eso me va a hablar. En el segundo párrafo, entonces me hacen una introducción y me dicen que las notificaciones son fuente de estrés y que eso, pues y que eso se da porque están asociadas a emociones negativas y que además perturban en lo laboral y en lo familiar. Les acabo de hacer un resumen de 4 párrafos en
3 líneas, 4 líneas. Si las escribiéramos, no da más de 4 líneas. Ese es el efecto que genera en el cerebro sumillar y subrayar. Si tuviera que hablar de las ideas principales, entonces diría lo mismo. Las notificaciones son una fuente de estrés que van en aumento y que se asocian, aquí se me perdió, a emociones negativas, que además perturba el contexto laboral y son causales de conflicto familiar. Así hubiera subrayado yo los párrafos con esas palabritas que acabo de mencionar, ¿cierto? Lo hubiera subrayado de esta forma y con eso yo ya me acuerdo cómo me voy a ubicar. Entonces, si a mí hay una pregunta que viene y me dice, cuando el autor habla de la fuente tóxica del estrés, lo dice porque yo ya no me voy a leer todo lo que ya leí, los 4 párrafos, sino que digo, estrés, esto hablaba en los contextos familiar, entonces voy al sumillado del contexto familiar y me ubico allí, ¿cierto? Este ejercicio, Sandra, yo lo trabajo con mis estudiantes también. Pues he tenido, bueno, ya no tengo estudiantes directamente en el aula, pues regular porque ya soy coordinadora, pero con mis estudiantes de preuniversitario, con ustedes y con mis estudiantes del colegio, yo tuve casi siempre séptimos, octavos y novenos, siempre trabajaba estas técnicas. Les cuesta, lo trabajaba de otra manera, les hacía introducciones diferentes, muchos ejercicios de acercamiento, pero estas técnicas son muy importantes para aprender a leer bien y como les digo, les sirve para cualquier cosa. Entonces miren cómo acabamos de hacer un ejercicio que resumen y resume y resume y con el que podemos recordar. Si yo les pregunto en este momento que si el texto que acabamos de leer y la imagen que vimos al principio, esta imagen, yo les digo, el tema de ambos textos es igual, diferente, complementario. ¿Qué dirían? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Es complementario? ¿Sí? Ahí hay una pregunta que relaciona dos textos, un texto discontinuo y un texto continuo, dirían que complementario. ¿Por qué no podemos decir que es igual, según pues el comentario de Sandra? Complementario, se van por complementario varios. ¿Por qué no igual? Porque este texto, este discontinuo, habla de adicción al celular, no nos dicen qué tipo de adicción, incluso puede ser que yo quiera estar ahí. Y este otro me habla del estrés que generan las notificaciones. Pueden hablar del mismo, pues de un tema similar que se complementa, incluso la adicción puede estar ligada también a estas emociones negativas, pero no pueden ser iguales, ¿cierto? Entonces, a veces es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas porque en digamos que en las pruebas estandarizadas nos preguntan por cosas que son muy similares, aunque tienen desarrollos diferentes. Entonces hay que tener eso presente. Listo. Bueno, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Pues la idea era, obviamente, tenía bueno, otro día les pongo esta pregunta. Tenía más texto y el ejercicio, pues la idea era que ustedes hicieran el ejercicio. Yo les invito a que con cualquier cosa que tengan que leer, se quieren leer una columna de opinión, yo también he hecho esto es una columna de opinión, de hecho, o quieren leer un texto sobre la norma. Alguien me decía el otro día, en una de estas clases, no, profe, pero es que a uno no le queda mucho tiempo para hacer estos ejercicios porque se la pasa trabajando. Y yo le decía, listo, en su trabajo, de las cosas que tiene que leer todos los días, tome una de esas cosas y la va a hacer con este ejercicio. Entonces, yo tengo que leer todos los días actas de no sé qué cosas, pues haga el ejercicio de sacarle el sumillado y el subrayado a la acta. Es que yo tengo que hacer todos los días tal cosa.
todos los días reviso la planeación de tal cosa, entonces voy y hago este ejercicio y con eso voy entrenando a mi cerebro. No hay que hacer grandes cosas y no tengo que dedicarme 2 horas, 3 horas todos los días porque sabemos que no siempre tenemos el tiempo, pero 15 minutos, media hora diaria hace la diferencia. Cuéntenme en este momento cómo les pareció la clase, si esto le ven utilidad, si creen que pueden pues como ponerlo en práctica, bueno, como hacer un ejercicio de evaluación de este encuentro y con eso, Diani, vamos cerrando el encuentro de hoy. Hola, hola, hola. ¿Ya? Bueno, por aquí Vilma nos dice que muy bien, que muchas gracias, excelente, perfecto. Bueno, yo quiero aprovechar con mucho gusto a Carlos que está por ahí. Mil gracias, didáctico, bueno, con mucho gusto. Recuerden que estas, digamos que estas estrategias son para poner en práctica, requieren de constancia. Por eso yo les decía, pues yo soy muy hábil, pero a veces también me pego. Cuando son textos que yo jamás en la vida he leído, pues o no jamás en la vida he leído, sino tipo de lecturas que jamás he hecho. Yo soy como, ay, sí, y me demoro un rato. Entonces no se preocupen, se van a demorar, no importa, pero si lo hacen, van a alcanzar a hacerlo cada vez más rápido y va a ser mucho más eficiente sus procesos de lectura. Bueno, Jessy, muchísimas gracias porque siempre nos dejas con tantas enseñanzas y Carlos con todo lo que se le ocurre escribir nos saca las sonrisas de la noche. Sí, Y Carlos eso aquí que está no, viendo. Carlos, Diana es casada. Mentira, no sé, estoy inventándome un chisme. Yo no sé, nunca le he preguntado. Bueno, bueno, a todos los que nos acompañan, los invitamos a la clase de mañana. Mañana vamos a tener también un encuentro, entonces esperamos que todos puedan participar. Quienes no, recuerden que nuestras clases quedan grabadas tanto en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Entonces ustedes van a poder igual ver las grabaciones, pero la idea es que vivan este momento con nosotros. Sabemos que les gusta mucho participar a las 6 p.m. y es sobre el PEI. Entonces los esperamos mañana a todos. A Loren le respondo de nuevo, es a las 6 p.m. Vamos, les envié también en el chat el enlace de nuestra página. Les recuerdo una vez más que estamos celebrando nuestro aniversario número 12. Entonces, para celebrar tenemos un descuento del 30%. Este finaliza ya el día de mañana. No sabemos ya cuándo más vuelven a salir este tipo de descuentos. Entonces, la idea es que puedan aprovechar, que puedan prepararse con nuestros cursos, que puedan participar de todos estos encuentros. Cualquier inquietud que tengan, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nos pueden seguir en TikTok. También nos pueden hablar a nuestro WhatsApp. En este momento les ofrecemos una disculpa porque el WhatsApp está colapsado. Esto con los descuentos nos pone a responder un poco más lento, pero a todos se les da una respuesta. Entonces, para que tengan un poquito de paciencia. Y cualquier inquietud o información que deseen saber de próximos concursos, la pueden ver en nuestras redes o nos pueden contactar para brindarles mayor información. Jessy, ya entonces nos vemos en una próxima ocasión contigo. Ya mañana la clase del día de mañana es con otra docente. con la profe Marisa Quiroz, que es Exacto. mi maestra. Entonces, súper bienvenidos a ese encuentro también, sobre todo pues como los que quieren aspirar al concurso de ascenso y reubicación salarial docente, que es un tema pues que es infaltable en asuntos pedagógicos y de gestión. Entonces, nada, disfruten mucho la clase con la profe Mari, que es muy buena y que sé que también les dará un montón de elementos.
Claro que sí, Jessy. Igual la invitación para todas las personas nuevas que nos acompañan en estos encuentros es que puedan ver la cantidad de clases que tenemos ya grabadas, que va a ser de mucha utilidad para todos. Entonces, para que visiten nuestro canal, para que vayan a nuestro Facebook, que allí también están grabadas, hay una cantidad de material de valor que les va a ser muy útil. Entonces, pueden conocerlo. Nuevamente, muchas gracias por quedarse hasta el final, por acompañarnos siempre. Mañana los espero nuevamente a las 6 p.m. Hoy tuvimos un pequeño retraso, pero ya el día de mañana esperamos estar muy puntual. Que tengan una feliz noche. Un saludo muy especial a Carlos. Muchas gracias por todo lo que me dicen y nos vemos el día de mañana. Chao.